Ya pasan 2 minutitos de las 10 de la mañana y mucho hemos hablado en estas últimas semanas de Jacinto Vera tras su beatificación. Lo hizo el cardenal Sturla, un estadio centenario repleto de público que se hizo presente en esa jornada un tanto gris. Pero ¿quién era Jacinto Vera? De eso queremos conocer con la autora de Don Jacinto Vera, el misionero santo, Laura Álvarez Goyoaga, a quien le agradecemos muchísimo que nos visite porque lo charlábamos en la previa. Jacinto Vera, que muchos uno tiende a pensar, el primer obispo de Montevideo, que tuvo diferentes nombres también, ¿no? Pero sin embargo, poco se puede llegar a conocer de la importancia que tuvo para forjar el Uruguay que tenemos hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos empezar diciendo de Jacinto Vera? Bueno, de Jacinto Vera un poco lo que tú decías, que fue un personaje indiscutido de esos años en que Uruguay se consolidó como Estado y como nación. Siempre digo que Jacinto no solo fue un personaje interesante, sino que vivió en tiempos interesantes. Y bueno, justamente tuvo un legado importante en la construcción de nuestro país. Fue el primer gran factor de integración, más allá de que se habla mucho de la educación pública como el gran factor de integración de la sociedad uruguaya. En realidad Jacinto Vera tuvo su parte en construir este Estado. Y nos limita mucho como uruguayos no conocer en profundidad todo su legado. ¿Qué es lo inevitable que deberíamos conocer? ¿Qué actos concretos de la obra de Jacinto Vera? Deberíamos conocer muchísimas cosas de Jacinto, pero sin lugar a dudas, por ejemplo, más allá de su dimensión religiosa, que la tuvo y que fue muy importante, porque todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual es importante en la vida de una persona, por ejemplo, tuvo mucha incidencia en el tema de la educación. Jacinto Vera fue pionero en una cantidad de cosas que hoy nos parecen de repente que no asociamos con la Iglesia o con algunos sectores de la Iglesia, pero que sí existieron en su momento. Por ejemplo, Jacinto se preocupó por la educación de chicos y chicas, de niños y niñas. Fundó escuelas específicamente de niñas en una época en que a la mujer no se le daba mucha importancia en cuanto a su formación. Pero además participó activamente de la sociedad, fue un hombre totalmente integrado a la sociedad en la que le tocó vivir, en principio como párroco en Canelones, Guadalupe, en su época y después en todo el Uruguay, pero construyó ciudadanía en una cantidad de aspectos diferentes. Fue mediador también en momentos críticos del país, en guerras de divisas. Es que Jacinto fue un gran componedor en todo tipo de actividades, en todo tipo de situaciones en las que le tocó interactuar. Tú estabas hablando de mediador en el caso, por ejemplo, de la Revolución de las Lanzas famosa, pero también participó como mediador en la sociedad, en la cotidiana. Era un hombre que generaba encuentros, derribaba muros, abría puertas, trataba de integrar a todos y a todas. Fue uno de los, no se podría decir fundador, pero sí constructor también de la Iglesia Católica en nuestro país. Bueno, se le llama el padre de la Iglesia Católica en Uruguay, por más que la Iglesia como institución ya existía de antes de que existiéramos nosotros como país, pero también a partir de Jacinto como que tomó forma. Cuando Jacinto asume como vicario apostólico, que en ese momento era el cargo máximo dentro de la Iglesia, porque no éramos todavía una diócesis, la Iglesia no tenía casi sacerdotes locales, no tenía casi templos, no tenía un obispado, que era un poco, estaba en la etapa del libro que lo precisábamos, y tampoco tenía recursos como para solucionar todos esos problemas. Y en el tiempo que Jacinto estuvo como conductor de la Iglesia uruguaya, primero como vicario apostólico, después como obispo, todas esas situaciones se solucionaron. Al punto de cuando él falleció, que falleció misionando en Pan de Azúcar, sus últimas palabras fueron: gracias a Dios, ya todo está hecho. Y era verdad, todo lo que no teníamos antes lo tuvimos después de Jacinto. Laura, vos es el segundo libro o una investigación actualizada, ¿no? Del libro de 2011. ¿Qué se agrega? ¿Qué nuevas investigaciones, qué nuevos hallazgos has podido encontrar? Bueno, se agregan investigaciones nuevas en todo lo que tiene que ver con el proceso de beatificación y el milagro que fue lo que selló la causa de beatificación. Pero además la edición inicial de 2011 de esta historia no incluyó una cantidad de anécdotas que están en este libro. Es más ampliada toda la historia, nos centramos de más cosas acerca de Jacinto y está todo focalizado de manera tal que el encuentro con Jacinto sea más directo y más fuerte. Incluso la novela maneja una estrategia narrativa que es alternar una historia actual con la historia de Jacinto. Hay una ficción de una mujer que encuentra un manuscrito que había escrito una tía contando la biografía de Jacinto y está el impacto que sobre ella tiene ese encuentro también que hace por interpuesta persona a través de su tía con Jacinto.
y esa historia moderna como que está más reducida y más focalizada a el efecto Jacinto, de manera tal que nos sirva a nosotros también como un puente para comprender que el encuentro con Jacinto aún ahora provoca efectos en nosotros. Un hombre que nace en alta mar, viajando con, ¿no?, sus padres rumbo a estas tierras, ¿cómo termina siendo vinculado a la iglesia? ¿Cómo se termina también creando un barrio? Que hay una anécdota muy particular con los vecinos, con lo que representó Jacinto Vera para esa zona. ¿Cómo es que termina asumiendo ese rol protagónico en Uruguay? Claro, es que realmente Jacinto fue un protagonista de esos años en que nos consolidamos como Estado y como nación, y Jacinto de alguna manera proyectaba una imagen que era la que Piria buscó. Piria, que lo llegó a conocer a Jacinto en vida, y que bueno, fue amigo de Jacinto, buscaba que ese barrio, ese fraccionamiento que él hizo para vender solares, para un barrio de gente trabajadora, llevara el nombre de Jacinto. Por un lado, como homenaje a la figura de Jacinto. Por otro lado, también por una estrategia de marketing. Hablar en ese momento, perdón, de Jacinto Vera era decir, bueno, te estoy vendiendo un barrio con este nombre, que era el hombre más conocido y más querido de Uruguay en la segunda mitad del siglo XIX. Pero además también era como que darle a ese nuevo barrio que se formaba el perfil que se buscaba, que era de gente trabajadora, honesta, buscar un perfil de compradores para el barrio que levantara ese desarrollo inmobiliario. Laura, y ya enfocándonos un poco más en todo el proceso de beatificación, bueno, ¿qué nos cuenta el libro? Me parece que está bueno repasar quizá los milagros, etcétera, ese trabajo que se hace, porque siento que muchos uruguayos como que despiertan el tema ahora que se conoció y que se logró la beatificación, ¿no? Es que sin duda, y es interesante ver cómo porque se habla del milagro y uno dice, bueno, capaz que hay algo de fantástico en esto, que no es científico. Y no, en absoluto. En el caso concreto del milagro que fue el que selló la causa de beatificación, se trataba de una niña que estaba desahuciada, que había tenido una apendicitis, que derivó en peritonitis y que terminó en una septicemia. Y cuando ya estaba desahuciada le pusieron, un tío le trajo una estampa de Jacinto con una reliquia, se la hizo poner sobre la herida y la niña de la noche a la mañana se curó. El tema es que esto, no es una narración, no es un cuento. El padre de la niña era médico y también la niña estaba atendida por 2 eminencias médicas de acá de Uruguay. Entonces, todo el caso fue muy documentado en su momento. Estamos hablando de algo que pasó allá por el año 30, ¿no? Sí, está el testimonio de la hija de esa niña, ¿no? Todas las hijas. A mí me tocó yo soy abogada del arzobispado, y me tocó ser la notaria en la causa en que se tomaron las declaraciones a las hijas. Y declaró más de una hija con respecto al milagro. Pero lo que me parece que es interesante que se sepa es que una vez constatado el milagro, levantados los testimonios, se hace una junta médica actual, no de esa época, sino que se hace una nueva junta médica a partir de la cual se constata que no hubo una explicación racional ni científica para esa cura, que realmente fue una cura milagrosa. Eso va todo el expediente al Vaticano, donde se hace primero una junta médica relacionada con el Vaticano en sí, donde vuelven a comprobarse los mismos extremos. Y finalmente se hace otra junta médica más de médicos que ni siquiera son creyentes. Entonces, en definitiva, está más que probado que allí hubo una intervención que no se puede explicar. Claro, eso es lo buenísimo, porque cuando hablamos de milagros uno tiende a pensar, bueno, pudo haber sido alguna explicación médica, clínica, que justifica lo que pasó. No hay. No la hay. Comprobado con diferentes médicos que no hubo una explicación. Con diferentes juntas médicas, sí, con 3 juntas médicas comprobado que no hay una explicación racional y médica para esto. Pero Jacinto también, hizo otros milagros. En el periodo desde que se empezó su proceso de beatificación hasta ahora, también hubo otros milagros que se le atribuyen a la intercesión de Jacinto. Claro, porque no están documentados. Pero en esos casos, claro, o no están documentados o requerían, en el caso de una niña, por ejemplo, un estudio muy invasivo que ponía en riesgo su vida, entonces no se hizo. O bien puede haber alguna explicación por traída de los pelos que puede hacer, pero puede haber alguna explicación científica más allá de la intervención divina, ¿no? Laura, ya tenemos que cerrar, pero me gustaría hacerte la última pregunta que está vinculada a esto. En pocas palabras, ¿qué legado de trascendencia deja Jacinto Vera y que se puede ver reflejado en el libro? Jacinto Vera, el principal legado que deja es que nos devuelve la esperanza. Él fue un hombre que durante toda su vida tuvo que enfrentar dificultades, siempre el tú no puedes estuvo muy vinculado a toda la peripecia vital de Jacinto, y él superó todos los obstáculos con perseverancia, con la oración,
con la confianza en Dios, pero a Dios rogando y con el mazo dando, creando el tiempo propicio para que las cosas pudieran salir. Y creo que un poco lo que nos devuelve es aquello de que jamás pensó en el paísito, él pensó en el país en grande y él pensó siempre en grande. Entonces, el legado principal que nos deja, por lo menos para mí, más allá de la dimensión espiritual que es importante y que tendemos a olvidarla como sociedad, canalizada por donde sea, pero que es una dimensión que tenemos los seres humanos y que es fundamental y que nos define como tales, es el hecho de, bueno, no renunciar a obtener resultados de excelencia aún a pesar de todas las limitaciones del medio. Es más, superando esas limitaciones del medio, siempre con perseverancia. Muchas gracias. Muy bien. Está en todas las librerías ya. Está en todas las librerías. Don Jacinto Vera, El Misionero Santo, esta reedición que bueno, incorpora muchos aspectos de este último tiempo, nuevas investigaciones. Así que Laura, te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Nos acompañó también en esta mañana Laura Álvarez Goyoaga, autora del libro Don Jacinto Vera, El Misionero Santo.